inseguridad informativa, porque cuando recibo una información, yo mismo tengo que aprender como ciudadano a verificarla para ver si realmente es verdadera y si no se trata de un rumor vehiculado por Internet. Otra característica es la espectacularidad. La información le da la prioridad a lo que es, digamos, más espectacular, más cinematográfico. Se privilegia sobre todo lo anormal, lo monstruoso, lo que sale de lo normal, la sangre, el horror, el sufrimiento. Es una carrera dominada por una especie de fascinación macabra por la muerte violenta. Con esta idea de que basta con mostrar lo que ocurre para que lo entendamos. Yo he dicho que en otros trabajos la información de hoy, que es esencialmente una información visual, se impone esta ecuación falsa, que es la ecuación ver es comprender. Si veo, si asisto a lo que ocurre, ya entendí. Pero evidentemente eso no es cierto, ¿verdad? Por muchas razones. Ver no es entender. Primero porque, como saben ustedes, las apariencias engañan. Y por consiguiente lo que se ve no forzosamente es lo que ha ocurrido. Y por otra parte también podríamos decir que las leyes retóricas que se están imponiendo en el periodismo son leyes retóricas no pertenecientes al género periodístico, sino importadas de la esfera de la cultura de masas. La sencillez, la cosa simple, espectacular, el maniqueísmo, hay buenos y malos, la rapidez, decíamos antes, en el enunciado, ¿verdad? Todo esto hace que se crea un universo de una simplificación excesiva frente a la complejidad de lo que es la realidad del mundo contemporáneo. De esta manera, son leyes que se toman del entretenimiento para el periodismo y se construye una especie de infantilización de la información, una lectura infantil de la información, una información que no se presenta a veces, ni siquiera pretende ser verdadera, tampoco pretende ser falsa. No es ni verdadera ni falsa. Lo que quiere ser la información en muchos casos es puramente emocionante, puramente provocar emociones en la persona que recibe esta información. Se confunde comunicación e información. Los periodistas entran en competencia con las oficinas de relaciones públicas de todas las instituciones de la sociedad, políticas, económicas, sociales, culturales, humanitarias, ecologistas, etcétera. Todos emiten ahora sus propios comunicados. Todo el mundo hace periodismo. Y esta avalancha de comunicación perturba, satura a la información. El ciudadano no sabe distinguir lo que es información y lo que es comunicación. Y a eso han venido a añadirse ahora los millones de blogs o de mensajes en las redes sociales que añaden ruido e impiden hacerse una idea serena de lo que ocurre. Piensan que hay 500 millones de utilizadores de Facebook, que hay ya casi 150 millones de utilizadores de Twitter. Y por consiguiente todo esto crea una enorme esfera de circulación de la información que por una parte permite insurrecciones mediáticas, si permite que los ciudadanos se comuniquen entre ellos para, por ejemplo, indicar que lo que está diciendo, por ejemplo, el aparato de comunicación oficial, no es exactamente, no corresponde a la realidad, como lo vimos en las manifestaciones de Irán el año pasado, y también, evidentemente, a veces añade malentendido a lo que está ocurriendo. De tal modo que hay tanta información
que hoy día la comunicación no solo perturba la información, sino que asfixia a la información. Y de ahí se produce lo que yo llamo la censura democrática. Nosotros pensábamos que la censura era propio de los regímenes autoritarios, dictatoriales, que creaban entre el ciudadano y la verdad, creaba el muro del poder, impedía que el ciudadano tuviese acceso a la verdad. Hoy, curiosamente, en nuestras sociedades hiperinformadas, sobresaturadas de comunicación, entre el ciudadano y la verdad, no está el poder. Vivimos en democracias. Lo que está es el muro de la información. Es decir, que mientras yo me distraigo consumiendo toneladas de información que tienen poco interés, en definitiva, para mi verdadera vida y mi verdadera estrategia de vida, en realidad no me estoy dando cuenta de que hay otras informaciones que me están siendo ocultadas. Ni siquiera tengo conciencia de la existencia de ese tipo de censuras. De ahí, evidentemente, en ese hueco se ha metido Wikileaks. Wikileaks no es la demostración de que hay regímenes dictatoriales que impiden la circulación de la información. Wikileaks es la demostración de que mientras estamos todos los días sobresaturados de información, no sabemos lo que ocurre realmente en Afganistán, o lo que ocurre en Irak, o lo que ocurre en los pasillos del Departamento de Estado, como han sido las últimas revelaciones de Wikileaks. Es decir, que en nuestras sociedades democráticas no estamos informados sobre lo esencial, ahí donde se juega, en definitiva, la vida de miles y miles de personas, en las guerras de Irak o de Afganistán, o evidentemente en la estrategia de la diplomacia de Estados Unidos, del imperio. Pero también Wikileaks ha venido a demostrar algo que nosotros estamos apuntando desde hace algún tiempo, y es que los periodistas han perdido el monopolio de la función de informar. ¿Cuáles han sido las informaciones más importantes que hemos recibido estos últimos días? Las informaciones de Wikileaks. Y Wikileaks no es un periódico. Y sus responsables no son periodistas. Han detenido hoy, como saben ustedes, a Julian Assange. Y de ahí viene una crisis de identidad del periodista. Hay una crisis de identidad del periodismo hoy. Si todo el mundo es periodista, entonces, ¿qué tiene de específico un periodista? Si cada uno de nosotros puede colgar en las redes lo que hemos visto hoy día, lo que hemos fotografiado, nuestra opinión sobre tal o cual cosa, etcétera, y si eso está en los sitios de los medios de comunicación, de información más importantes, entonces, ¿qué diferencia hay entre un periodista y cualquier persona, cualquier ciudadano que haga eso? ¿Qué es el periodismo entonces hoy? La revolución digital nos obliga a replantearnos la definición del periodismo, pero también la redefinición de qué es noticia, qué es una noticia. Hoy el mercado, a la pregunta ¿qué es una noticia?, responde únicamente en función de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, no en función de las leyes de la información. La respuesta a esa pregunta es en términos de audiencia. ¿Qué es noticia? Lo que va a interesar al mayor número de personas. Una buena noticia, buena entre comillas, es aquella que puede interesar al mayor número de ciudadanos. No es la que más importante es para la colectividad, sino la que más va a interesar por 1000 razones que pueden ser perfectamente importantes, pero también perfectamente superficiales. Es decir, los medios han perdido la conciencia clara de su misión en la sociedad democrática. Ya no saben para qué sirven. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira?